desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz, voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad me encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Verle pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye
de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios flor, y oígalo el averno, lleno de pavor. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús su iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, nos ve. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, igual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y veces más será, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió, y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso, su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Aquí estamos una vez más a través del
ministerio, siguiendo sus pisadas. En esta maravillosa noche estaremos meditando en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2 y su verso 3. Es ahí donde vamos a estar meditando en esta maravillosa noche, mis amados hermanos. Y el tema de esta noche que vamos a meditar se llama Nuestra experiencia con nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero antes vamos a ir a Dios en una oración para poder meditar su palabra. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos una vez más la oportunidad, Padre Celestial, de estar aquí reunidos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre, con los que nos van a sintonizar en esta maravillosa noche, Padre Celestial. Los encomendamos en tus manos. Te agradecemos por la vida y la salud de cada uno de ellos, Padre Celestial. Y en cuantas necesidades puedan estar pasando, Señor, los ponemos en tus manos y te rogamos, Padre, que tú suplas de acuerdo a tu voluntad, Señor, y conforme a la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre Celestial, porque siempre estás a nuestro alrededor, Padre Celestial. Gracias por la salvación. Gracias por tu palabra, Padre Celestial. Que toda la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos y amigos. En esta maravillosa noche, entonces, nuestro tema se llama Nuestra experiencia con Dios, basado en Primera de Pedro, su capítulo 2 y su verso 3. Ese será el verso que estaremos analizando la noche de hoy. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2 y su verso 3 dice la palabra: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Si ustedes recuerdan el verso 2 del capítulo 2, que es el contexto, se podría decir, nos está hablando, mis amados hermanos, de que debemos desear como niños, ¿verdad? Recién nacidos, la leche espiritual, dice la palabra del Señor, no adulterada. Entonces, bueno, ¿verdad? Cuando un niño antes que nace, pues no tiene aún ni siquiera experiencia, ¿verdad? Con lo que es la leche. Pero cuando ya el niño nace, ¿verdad? Su primer bebida, ¿verdad? Que tiene después de nacer es de inmediatamente la leche. Y él empieza a tener una experiencia, ¿verdad? Una experiencia con lo que es la leche. Y hablando pues en el ejemplo que el apóstol Pedro está usando, y él ve que esa experiencia es agradable, es sabrosa, es nutritiva, ¿verdad? Le da energía, le pone alegre. Y entonces el niño quiere más leche, quiere más leche. Entonces, hermanos, si aquí la palabra nos reta, se podría decir, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro escribe claramente: si es que habéis probado de la benignidad del Señor. Eso lo dice la Dios, bueno, la Reina Valera dice eso, ¿verdad? Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Podemos leer otras versiones, por ejemplo, diferentes versiones, a ver qué nos dicen otras versiones de las Sagradas Escrituras. La Dios habla hoy, dice, y ya que han gustado la bondad del Señor, ¿verdad? La benignidad, que también se relaciona con la bondad del Señor, es uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos saboreando de lo que es Dios, la esencia de Dios en la vida del creyente. Entonces, es individual, ¿verdad? Es individual, cada creyente experimenta pues lo que Dios hace, ¿verdad? En su vida, no simplemente en emociones, ¿verdad? No solamente cuando se cantan, es una experiencia también que nos lleva, ¿verdad? Cuando estamos cantando de corazón, cuando estamos orando, ¿verdad? Tenemos nuestra experiencia con Dios, podemos ver nuestro contacto con Dios, ¿verdad? Nuestra comunicación, nuestro acercamiento a Dios a través de los himnos y a través de la oración.
Pero aquí nos está hablando a través de nuestra vida, ¿verdad? No, entonces no se basa solamente en emociones, sino en nuestra salvación, cómo nosotros hemos experimentado, ¿verdad? La salvación, no solamente experimentamos el bautismo y fuimos metidos en el agua y no sé, no se acuerdan del agua, no sé si estaba tibia o estaba fría, no, sino qué sucedió después, ¿verdad? Ha habido un cambio, ¿no? ¿Ven la mejoría o no? ¿Qué es lo que ustedes han experimentado, verdad, de lo que es Dios y su esencia? La esencia comunicativa de Dios, se podría decir, ¿verdad? La que Él comparte con nosotros. Dios es santo, ¿verdad? Dios tiene atributos que no podemos nosotros tener, como por ejemplo la omnipotencia de Dios, eso es de Dios, eso le pertenece a Él no lo comparte, ¿verdad? Su omnisciencia tampoco, pero sí sus atributos comunicativos, ¿verdad? Lo que Él comparte con nosotros, lo que es la esencia de Dios, como nosotros entonces lo experimentamos desde ese punto de vista. Creo que es más ahí donde se enfoca este maravilloso texto de las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí puse algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando deseamos conocer un país diferente a donde nacimos y nos invitan a conocerlo, aprendemos su cultura y todas las cosas bellas que tiene y podemos experimentar lo bueno que es. De igual manera, cuando amamos a alguien, podemos experimentar de su amor y lo bueno que es amar. También como creyentes somos dichosos de experimentar del amor de Dios y lo bueno que es. Entonces el amor, ¿verdad?, está relacionado con los atributos que Dios comparte con su imagen, o sea, con nosotros. Y en este caso también tiene relación, ¿verdad? Aunque es diferente a lo que es la bondad, pero tiene relación la benignidad de Dios, ¿verdad? Que es lo bueno que nosotros hemos probado de Dios, cómo lo hemos experimentado en nuestras vidas. Entonces, cada quien, pues, hermanos, tiene, ¿verdad?, esa experiencia y debemos buscar, ¿verdad?, analizar nuestra vida, qué es lo que Dios ha cambiado en nuestra vida, ¿verdad? Y, por supuesto, lo que Dios sigue cambiando según nuestra experiencia que tenemos con Él. Fíjese, me gusta el contexto porque el verso 2 dice, ¿verdad? Como niños recién nacidos desean la leche espiritual no adulterada. Entonces luego dice, si es que habéis gustado de su benignidad, ¿verdad? Entonces pone un ejemplo maravilloso, claro, ¿verdad? El apóstol Pedro, cómo los niños experimentan la leche. Nosotros también experimentamos, ¿verdad?, de la esencia de Dios. Y eso debe cambiar nuestra forma de vivir y debe darnos entonces, ¿verdad?, ese apetito que cada creyente debe tener, ¿verdad? Dependencia de Dios, su experiencia con Dios, ¿verdad? Y que no depende entonces, ¿verdad?, de lo secular. Porque en lo secular, hermanos, enfrentamos muchas cosas, ¿verdad?, que son desagradables, ¿verdad? Pero si no dependemos de lo secular, sino de Dios, entonces la cosa es diferente. Amén. Yo espero, hermanos, que puedan entender, pues, ¿verdad?, el punto. El punto es nuestra experiencia con Dios, que ha experimentado usted en su vida desde que usted ha creído, ¿verdad?, cómo Dios ha obrado en su vida. Eso usted puede hablar de eso, ¿verdad? Pero eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Si es que habéis probado, ¿verdad?, de la benignidad del Señor. Dice la traducción lenguaje actual, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Fíjense. Él está seguro que los hermanos que habían creído ya habían comprobado, ¿verdad?, de lo bueno que es el Señor. Entonces, por eso les dice, ¿verdad?, que tienen que desear más de Él. Primera de Pedro 2:3, en la traducción, nueva traducción viviente, dice, ahora que han probado la bondad del Señor, la benignidad se relaciona con la bondad del Señor, que es uno de los atributos, como estoy diciendo, ¿verdad?, de Dios. Aquí nos abre las puertas, ¿verdad?, a poder meditar los atributos de Dios, que pues lleva su tiempo también, ¿verdad?, meditar los atributos de Dios, cómo benefician nuestras vidas y cómo nosotros debemos experimentar más de Dios, ¿verdad?, de lo que es Dios, de la esencia de Dios y cómo la esencia de Dios puede cambiar nuestra forma de vivir. Primera de Pedro 2:3, en la traducción Nueva Versión Internacional, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ellos lo habían probado. Qué maravilloso. Bueno, y así, hermanos, entonces, yo no sé, ¿verdad? Cada quien debe meditar qué hemos nosotros probado del Señor
Y eso nos debe animar más, ¿verdad? En los momentos críticos, eso debe ser lo que debe mover nuestra vida, ¿verdad? Lo bueno que es el Señor. Entonces, nuestra experiencia con Dios, inciso A, empieza cuando creemos. 1 Pedro 1:3, si es que habéis probado, ¿verdad? Si es que ya creyeron. No se puede probar algo si primero no se tiene, ¿verdad? No se puede probar algo si todavía no creemos, pues, ¿verdad? O sea, el primer paso, hermanos, es creer. Y yo considero, pues, ¿verdad?, que todos los hermanos que estaban ahí en Asia Menor, todos ya habían creído. Entonces, por supuesto, el apóstol Pedro está seguro que ellos habían probado ya de lo bueno que es el Señor. Número 1, entonces, si ya creímos en Él, ¿verdad? E inciso A, entonces nuestra vida es diferente. Si ya creímos, hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia en nuestra vida. Tal vez no como la gente lo quiere, ¿verdad? Pero Dios sabe que hay una experiencia y usted sabe que hay una experiencia. Entonces, por eso es que nuestra dependencia, fíjese, pues, tiene que ser de Dios. Tiene que ser de Dios y no de lo que la gente dice y no de las cosas seculares, sino de Dios. Entonces, usted tiene que tener, ¿verdad?, una convicción real, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en su vida. Y usted, en base a eso, usted puede estar, ¿verdad?, seguro y puede sacar sus cálculos y puede tener cálculos donde usted está seguro que Dios puede hacer más cosas en su vida. Fíjense, eso es lo que nos lleva a estar, pues, seguro, ¿verdad?, de lo que es Dios y de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que Dios puede hacer en nosotros. Inciso B. Entonces debemos seguir desechando lo que nos sirve. Si ya probamos, ¿verdad? Si ya probamos lo bueno que es Dios, ¿verdad? Si ya probamos la leche, ¿verdad? Entonces vamos a desechar lo que nos sirve, ¿verdad? Por ejemplo, la leche dulce, la leche original, ¿verdad? Es más deliciosa, es más cremosa, es más sabrosa. Y si probamos la leche, ¿verdad?, adulterada, como dice, ¿verdad?, el apóstol Pedro, o sea, que va mezclada ya con, bueno, a veces pensamos que son las falsas enseñanzas, pero en sí las falsas enseñanzas, aquí lo que el apóstol Pedro está hablando es del pecado. Entonces, cuando va adulterada es cuando va juntamente con el pecado, ¿verdad? Y eso hace que no podamos crecer, ¿verdad? Eso es lo que impide el crecimiento. Entonces, usted puede tener un buen conocimiento teológico, usted puede saber la verdad, pero usted puede no desechar las cosas malas de su vida. Y es de la misma manera, está bebiendo de la fuente, ¿verdad?, adulterada. Entonces, como conscientes que somos, ¿verdad?, en lo que es la esencia de Dios, lo bueno de Dios, ¿verdad?, lo maravilloso de Dios, el cambio que Él hace en nuestra vida, basado en esa experiencia, nosotros podemos seguir desechando lo malo. Fíjense, es así. Es así como dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y su verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda distracción. Todo eso, ¿verdad?, que no sirve, no edifica, no es buena leche, no es de la fuente que nos da el crecimiento que nosotros necesitamos en nuestra salvación. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que podemos, pues, ¿verdad?, entender en este primer punto, basado pues en el versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Entonces queremos más de Él. Primera de Pedro 2:2 decía, pues, como niños recién nacidos, la leche no adulterada, dice, ¿verdad? Tenemos que desear más de Él porque vemos, pues, lo que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que Él hace en nuestras vidas. Queremos seguir experimentando más, ¿verdad?, de Dios. Eso es posible si nosotros, hermanos, ¿verdad?, estamos conscientes de lo que es Dios y de lo que Él hace, pues, en nuestras vidas. Debemos estar conscientes, ¿verdad?, de lo que Él es y de lo que Él ha hecho en nosotros y de lo que Él puede hacer en nosotros. Con esta palabra, hermanos, dice la palabra del Señor, si es que habéis gustado. Esta palabra viene del griego, término griego, geumai, que significa gustar, inciso A, gustar de Dios. Eso lo podemos ver también en el Salmos, capítulo 19, y su verso 7. Fíjense qué nos dice el Salmos, qué es lo que el creyente, ¿verdad?, experimenta de Dios y cómo eso es una guía, mis amados hermanos. Dios es una guía en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra experiencia con Dios nos guía, ¿verdad?,
en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de crecer en lo que Dios nos ha regalado a nosotros, que es la salvación de nuestras almas. Entonces dice Salmos capítulo 19 y su verso 7 al 9, dice la palabra de Dios de esta manera. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Fíjense, eso es lo que el salmista, esa es la experiencia del salmista. Él vivió eso, mis amados hermanos. Es por eso que él puede, verdad, escribirlo con mucha intensidad, con mucho sabor, verdad. Se ve que él disfrutaba porque él entendió lo que es, verdad, lo que Dios hace en la vida del creyente y cómo cuando el creyente, hermanos, entiende eso, él va a querer más. Entonces, eso es lo que la palabra dice. Si es que habéis gustado, dice la palabra, ¿verdad? De la benignidad de Dios. Eso es la benignidad de Dios, hermanos. Es lo que Dios hace en nuestra vida. Dice, entonces, inciso A, gustar de Dios. Inciso B, saborear sus delicias en nuestras almas. ¿Por qué dice la palabra? Porque nos da sabiduría. Fíjense, nos enseña, hermanos, lo mejor, lo que nosotros, ¿verdad? Debemos, ¿verdad? Hacer para tener esa experiencia en nuestra vida. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjense que convierte el alma, lo transforma, ¿verdad? De un alma alejada de Dios a un alma ahora acercada de Dios. Por eso es que todo empieza ahí. Si nosotros no creemos, ¿verdad?, en Dios, entonces no podemos tener, hermanos, esa experiencia con el Señor. Primero tenemos que creer. Entonces todo empieza ahí cuando creemos, ¿verdad? Nuestra alma se convierte, ¿verdad? Y otra vez, como dice la palabra, volvemos en sí, ¿verdad? El conocimiento de lo bueno viene a nosotros y empezamos, pues, hermanos, a detectar lo bueno. La sabiduría de Dios convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjense, ya cuando nosotros, pues, aceptamos a Dios y entonces empezamos una relación con Dios, entonces dice la palabra del Señor que aunque nosotros veamos ante la sociedad seamos personas sencillas, ¿verdad? Eso no quiere decir que ante los ojos de Dios, ¿verdad?, no seamos sabios, porque el estudio secular es bueno, pero si no reconocemos a Dios, hermanos, nos hace falta, ¿verdad? No es posible conocer lo bueno. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Dios, ¿verdad? No importa, ¿verdad?, nuestra vida en esta sociedad, como si somos intelectuales en esta sociedad o no, ¿verdad? Nuestro nivel de vida que tengamos en esta sociedad, eso no importa, porque dice la palabra del Señor que conocer a Jehová. Entonces, es cuando Jehová ve, pues, que este hombre es sabio, ¿verdad? Nos da sabiduría, entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Por qué conocemos de Dios? El mundo estudia para conocer lo mejor que hay en esta tierra, para estar informado, ¿verdad? Para tener todo el desarrollo intelectual, pero eso no es posible si no se conoce, si no hay una relación con Dios. Eso no va a servir de nada, no sirve de nada. Sí sirve para nuestra vida social, pero no para el nivel de vida, ¿verdad?, que Dios quiere para cada ser humano. Entonces, hizo ver, saborear sus delicias en nuestras almas nos da sabiduría. Fíjense. Inciso C, saborear su camino, su ley nos guía y alumbra, dice el Salmos 19, 8, dice la palabra del Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová, ¿verdad?, son buenos, son puros, dice la palabra,
y alumbran, hermanos, nuestro camino. Eso quiere decir que nos guían. Por eso el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Él sabe que nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Y que ya creímos en el Señor ahora, pero que todavía estamos enraizados con el viejo hombre, ¿verdad? Entonces hay cosas que ya no sirven, que nosotros debemos dejar, ¿verdad? Y si nosotros nos guiamos pues por ese mandamiento, ¿verdad? Por esa exhortación, por esos preceptos, entonces eso nos va a guiar, hermanos, nos va a alumbrar el camino. Y eso es lo maravilloso de probar de la benignidad del Señor. Usando pues estos mandamientos, nosotros llegamos, ¿verdad?, a saborear lo que es lo bueno, ¿verdad?, la esencia de Dios. Inciso D, saborear nuestra relación con Él. Salmo 19:9 dice la palabra, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son, ¿verdad?, todos justos. Encontramos, hermanos, ¿verdad? Podemos entonces tener una relación íntima con Jehová. Empezamos a conocer, ¿verdad?, quién es Dios, porque dice la palabra, el temor de Jehová. Aquí no se refiere pues al miedo, ¿verdad?, como podríamos entenderlo, sino al respeto, ¿verdad?, a la fe. Por ejemplo, él nos dice que tenemos que desechar las cosas malas. 1 Pedro 3:1, ¿verdad?, desechar lo que no sirve en nuestra vida. Entonces tenemos que creer que eso es verdad y llevarlo a la acción. Entonces, si creemos en su palabra, mis amados hermanos, entonces estamos respetando, estamos teniendo, ¿verdad?, temor de Él, que Él tiene razón. Entonces, el temor de Jehová, dice la palabra, es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos, ¿verdad?, todos justos. Empezamos a conocer otro de los atributos de Dios que Él comparte con nosotros, ¿verdad?, que nosotros disfrutamos de Él. Su juicio, fíjense su juicio. Su justicia, Dios dice la palabra que es justo. Entonces, empezamos a conocer la justicia de Dios y esa justicia viene a ser parte de nuestra vida. Y es por eso que empezamos pues a conocer entonces, ¿verdad?, la esencia de Dios. Él es justo, ahora su justicia es parte de nuestra vida. Fíjense cómo era nuestra vida antes que no practicábamos la justicia y cómo es nuestra vida ahora, ¿verdad? Y qué nos falta todavía por perfeccionar esa justicia en nosotros. Entonces debemos seguir más, ¿verdad?, por ese camino, porque eso es probar y querer más, ¿verdad?, conocer que es bueno Jehová en nuestras vidas. Inciso D, saborear nuestra relación con Él. Inciso E, saborear y desear más y más. Salmos 19:10. Entonces el escritor aquí dice, ¿verdad?, deseables son más que el oro. Aquí él está resumiendo, ¿verdad?, lo que es la ley, lo que es la ley de Jehová que es perfecta, lo que es el testimonio de Jehová, lo que es, ¿verdad?, los mandamientos, los preceptos, todo él lo está resumiendo, ¿verdad? Y concluye, ¿verdad?, que son deseables más que el oro, fíjense. ¿Quién no desea oro? Toda la gente desea oro, hermanos, y eso no se puede negar. Todos trabajamos porque todos necesitamos, ¿verdad?, el dinero. Eso es verdad. Nadie puede sobrevivir si no tiene dinero. Eso es lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Y entonces eso nos mueve, porque es parte esencial para nuestra vida secular. Pero no debemos entonces olvidarnos que así como buscamos, ¿verdad?, el dinero, así debemos buscar más de Dios, si es que entendemos lo bueno que es Dios, ¿verdad? ¿Cuántas horas le dedicamos a querer buscar el dinero, verdad? En este caso, debemos dedicarle pues tiempo también a, bueno, no solo a la palabra de Dios, sino a la meditación de su palabra y a la aplicación en nuestras vidas, ¿verdad? La aplicación en nuestra vida. Porque dice la palabra del Señor que es deseable, dice la palabra, más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulce más que miel, y que la miel que destila del panal. Eso quiere decir que es rico, que es sabroso, que es delicioso, que es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Entonces, es así, hermanos, como podemos entender, ¿verdad?, que vamos pues gustando de lo que es Dios, Aunque esto es uno de los atributos de Dios, que es la bondad, que es relacionado con la benignidad. O sea, bondad o benignidad vienen siendo lo mismo, pero hay más atributos que Dios comparte con nosotros, ¿verdad? Podemos hablar de su amor, podemos hablar de su justicia. Aquí el apóstol también habla de la santidad, pero en este capítulo 2, verso 3,
se puede, pues, ¿verdad?, entender que está hablando de lo que son los atributos de Dios. Y es que habéis gustado de su benignidad, ¿verdad? Habéis gustado de lo bueno que es Dios. Entonces, lo bueno que es Dios incluye, pues, los demás atributos, ¿verdad?, que nosotros debemos experimentar en nuestras vidas y cómo verdaderamente, ¿verdad?, Dios obra en la vida del creyente. Inciso B, experimentar su benignidad, 1 Pedro 3. Inciso A, la benignidad del Señor es útil de manera moral. En este caso, se puede decir que, ¿verdad?, que es lo que es, como Dios se da a conocer a nosotros, su santidad, ¿verdad? La santidad de Dios es útil en nuestra vida, ¿verdad? Entre más nosotros conocemos a Dios, ¿verdad?, más entendemos lo que es Él, que Él es bueno, ¿verdad? Eso es lo que es Dios. Y es por eso que Él manda a Jesús, ¿verdad?, para que venga a esta tierra, para que nosotros podamos reconciliarnos con Él, para que nosotros podamos ser libres de pecado y para que nosotros podamos tener una vez más relación, ¿verdad?, con el Señor. Ahora, ¿qué nos queda? Ya lo tenemos, ya nacimos, ya lo tenemos. ¿Qué nos queda ahora, verdad? Experimentar de Él, ¿verdad? Vivir de Él, depender de Él. Entonces, es crucial en nuestra vida la benignidad de Jehová. Es crucial que nosotros, hermanos, ¿verdad? Es lo que la palabra de Dios nos trata de enseñar, que nosotros dependamos de Dios, ¿verdad? Entonces, experimentar de su benignidad es útil de manera moral, es benigno, o sea, es bueno, es fácil y es mejor. Es lo mejor que nosotros, que el hombre pueda, ¿verdad?, experimentar en esta tierra, es la esencia de Dios. Van a disculpar, mis amados hermanos, voy a regresar ahorita en un momento. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que podemos entender acerca de la benignidad de Dios, que nos es útil, ¿verdad? Es benigno, es bueno, es fácil y es mejor. Eso es lo mejor que nosotros podemos experimentar en esta tierra, ¿verdad? A Dios, nuestra experiencia con Dios. Como les decía, ¿verdad? Basado, pues, en lo que Dios hace en nuestras vidas. Si nosotros, dice la palabra, hemos probado de Él. Si nosotros hemos probado de Él. Ya nacimos, lo que nos falta es, ¿verdad?, probar de Él. Ya nacimos, ya tenemos la leche, lo que nos hace falta, ¿verdad?, es beber la leche, mis amados hermanos, o sea, buscar más de Dios. Número 2, cuán dichosos somos. Salmos capítulo 34 y su verso 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice de esta manera: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Por eso decía, ¿verdad?, que es lo mejor que el hombre pueda tener en esta tierra, lo mejor que el hombre pueda vivir en esta tierra. Hay muchas experiencias, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestras vidas, experiencias bonitas que no olvidamos, hermanos, que son buenas. Pero si todavía no hemos experimentado, ¿verdad?, de lo que Dios es, de lo que Dios hace, ¿verdad?, en nuestra vida. Hay muchos argumentos en el tiempo actual de personas, hermanos, que tratan, ¿verdad?, de una o de otra manera, intelectualmente, ¿verdad?, sacar a Dios de la verdad, o sea, que descartar la existencia de Dios, descartar la palabra de Dios, hacer vana la fe de los creyentes, ¿verdad? Eso se ve por todos lados de personas intelectuales que escriben, por ejemplo, en contra de la existencia de Dios, que Dios no existe, que el Señor Jesús es solamente un mito, que la palabra del Señor es solamente una recopilación de escrituras antiguas, pero que no es veraz. Fíjense que podemos responder a todos estos argumentos y se responden, pues, los hermanos, ¿verdad?, que se dedican a
a refutar todos estos argumentos, lo hacen de una manera intelectual, tratando de demostrar también la verdad y lo demuestran de manera prescrita, pero eso no es todo. El creyente no solamente depende pues de lo que es prescrito, ¿verdad? Porque no más no solamente de leerlo, no solamente de escucharlo, sino ahora de vivirlo. Es como si a usted le dan una receta, ¿verdad? Para bajar de peso, ¿verdad? Y le funciona. Usted tiene la receta prescrita, ¿verdad? Pero eso no es solamente la prueba, sino ahora la prueba es lo que ha hecho en su vida. Y eso no se lo puede quitar nadie. Y ahí, ¿verdad? Si la persona no cree su problema. Eso es el problema de las personas, ¿verdad? Que no quieren creer en Dios. Pero no solamente tenemos el testimonio que Dios es veraz a través de la palabra, sino también a través de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y va a hacer todavía en nuestras vidas, porque el camino no termina aquí, ¿verdad? Un niño cuando nace no crece de la noche a la mañana, empieza a crecer. Hay niños que corren más rápido que otros, pero todos están creciendo, ¿verdad? Y no podemos decir también que alcanzamos la estatura de Cristo, ¿verdad? Sino la palabra de Dios nos reta, pues, ¿verdad?, a buscar la estatura de Cristo. Pero eso es una búsqueda interminable hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea que es un mandamiento, ¿verdad?, que cada creyente debe buscar. Eso no quiere decir que yo ya estoy hasta acá arriba y aquí me voy a quedar. No podemos confiarnos, sino al contrario, entre más experimentamos de Dios, más vamos a querer de Él. Entonces, por eso tenemos aquí como el punto número 2, dichosos somos, ¿verdad? Porque hemos experimentado, ¿verdad?, de lo mejor que hay en esta tierra. Y lo mejor que existe en esta tierra es Dios. Él vino del cielo, dice la palabra. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Él vino, hermanos, a traernos a nosotros la salvación y está al alcance de todos los seres humanos. La misma palabra de Dios dice ahí en Romanos 10, nadie puede decir, Romanos 10:6, nadie puede decir quién subirá al cielo, esto es para hacer trabajo, traer abajo a Cristo. Nadie puede decir quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos, dice. Sino que aquí está, mis amados hermanos, está cerca de nosotros. ¿Qué nos hace falta, verdad? Abrir nuestro corazón, nuestra mente, dejar que Él sea, verdad, el fundamento de nuestro corazón, que Él nos guíe y de esa manera nosotros podemos experimentar y querer más de Él, ¿verdad? Agarrarnos de esa esperanza, que lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que Él puede hacer todavía en nuestra vida. Y eso, hermanos, si eso está, ¿verdad? Si eso es parte de nuestra vida, como yo decía la vez pasada, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad?, las cosas malas que estamos acostumbrados a hacer como seres humanos, por ejemplo, la amargura, ¿verdad? Que ahí mismo la palabra lo dice en 1 Pedro 2:1, la malicia, dice, ¿verdad? La malicia es toda clase de amargura, rencor, no sabe perdonar, ira, enojo, murmuros, todo eso. Eso es parte de nuestra vida, eso lo hacemos, eso fluye, ¿verdad? Y de igual manera la vida en Cristo tiene que fluir, ¿verdad? De una manera no forzada, ¿verdad? No forzada, sino de una manera en que nosotros pues tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Si nosotros buscamos relación con Dios y acercarnos a Dios, ¿verdad?, de la manera en que la palabra lo dice, por supuesto que vamos a probar de Él y vamos a conocer muchas cosas buenas y satisfactorias y útiles para nuestra vida. Entonces, lo mejor que el hombre puede hacer, ¿verdad?, es tener a Dios en su corazón, tener a Dios en su vida, y de esta manera somos dichosos, mis amados hermanos. Entonces, inciso A, dichoso el que gusta de Jehová. Dice la palabra en el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el que gusta de Jehová, el que prueba de Jehová, ¿verdad? Eso es dichoso porque está probando de lo mejor. Inciso B, dichoso el que confía en Jehová. O sea, que el que confía, el que tiene temor, el que cree en su palabra, ¿verdad? El que tiene fe en Él. Entonces, es dichoso. Y eso empieza cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros creemos en Él. Inciso C, esta palabra del idioma hebreo, eser o esher, que significa cuán feliz, todo el que experimenta de su benignidad, de lo bueno que es Dios. El hombre cuando experimenta todo eso,
cuando experimenta a Dios, ¿verdad? En su vida de manera íntima, de una relación. No es solamente, ¿verdad? Una vida religiosa. Podemos llenar eso como una vida religiosa nada más. Por ejemplo, pensar, pues, ¿verdad? Que guiarnos, pues, de nombres nada más. Y pensar que porque llevamos el nombre, eso es suficiente. Los judíos eran descendientes de Abraham y sin embargo no habían experimentado de lo que era Dios. No conocían a Dios, dice la palabra ahí en el Evangelio de Juan 17, 1 al 3. Esa fue la misión de Jesús, venir a esta tierra para que ellos pudieran conocer al Padre y también conocer a Jesús, al Hijo de Dios. O sea, prácticamente ellos no conocían a Dios porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sabían quién era Dios. Entonces, imagínense. ¿Y por qué? Porque era basada su fe en una religión, en ritos, en liturgias, en culturas, en hombres. Por ejemplo, ellos ponían a Abraham como argumento. Pero lo que Dios busca es que nosotros confiemos en Él, que tengamos fe, ¿verdad? Que dejemos que Él guíe nuestras vidas. Y de esa manera, dice la palabra entonces, cuán feliz todo el que experimenta su benignidad. Dichoso viene pues de la palabra Eser o Esher en el hebreo. ¿Qué significa cuán feliz? Dichoso es igual a cuán feliz. Todo el que experimenta de su benignidad, de lo bueno que es Dios, ¿verdad? Cuando lo experimentamos. Pero la base entonces para experimentarlo es gustar de Él, ¿verdad? Y espero, mis amados hermanos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros pues pueda tener esa experiencia con Dios, y si aún no lo experimentamos, pues debemos entender que existe y buscar pues experimentarlo, ¿verdad? Como dijimos la semana pasada, llevándolo a la práctica. Entonces, esto es parte, pues, ¿verdad? Después podemos ver lo que son los atributos de Dios y cómo nosotros participamos, ¿verdad? Cómo nos relacionamos con los atributos de Dios y cómo benefician a nuestras vidas. Eso sería interesante porque Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3, nos habla de gustar de Jehová, gustar de su benignidad, gustar de Dios, probar lo bueno que es Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Dios es bondadoso. Aquí estamos hablando de su benignidad, de su bondad, ¿verdad? Y no podemos decir que la bondad de Dios no es buena. La bondad de Dios perdona. Y Él nos perdonó, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué nos pide a nosotros ahora, verdad? Que probemos que es buena la bondad de Dios, la benignidad de Dios. Entonces, ¿cómo lo practicamos? Como dice el capítulo 2, verso 1, alejando de nosotros la malicia, aprendiendo a perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, he de perdonar a mi hermano? Esa es la palabra 70 veces 7. Y eso es imposible, parece, ¿verdad? A veces, como hermanos, ¿verdad? Como hombres, fallamos, ¿verdad? A veces fallamos. Y Dios quiere que nosotros participemos, porque perdonar es sabroso, es bueno. Es mejor perdonar que andar con resentimientos, porque eso nunca te va a llenar. Entonces, cuando participas, ¿verdad? De lo que Dios es, ¿verdad? Cuando lo experimentas, cuando lo llevas a la práctica, perdonar es bueno. Y después te vas a dar cuenta que es bueno porque te al hermano que te está pidiendo perdón. Entonces, imagínate. Pero a veces hacemos lo contrario, ¿verdad? A veces hacemos lo contrario, porque a veces cuando alguien se equivoca, ¿verdad? Y es parte de la iglesia, lo que hacemos es destruirlo, ¿verdad? Acusándolo, o prácticamente, ¿verdad? Una serie, pues, de pretextos, de cosas que podemos, ¿verdad? Poner, que impiden, pues, ¿verdad? Que nosotros participemos. Ni él ni usted participan de lo que es lo bueno de Dios. Entonces, lo que se podría decir, ¿verdad? Que algunos dicen, hay hermanos que se quedan, y algunos dicen, ¿verdad? El mundo lo destruyó. En sí, el mundo no tiene poder sobre el creyente, el mundo no lo destruye. El problema es que nosotros a veces malentendemos la palabra del Señor, y ahí es cuando, en vez de ser, pues, representar a Dios, representamos al mal, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, experimentemos de Él para que podamos beneficiarnos y beneficiar también a otros. Entonces, la benignidad de Dios es obvio que es bueno, más si nosotros lo llevamos en toda la práctica, vamos a disfrutarlo y vamos a querer más de Él.
Número 3, experimentamos su bondad. Tito capítulo 3 y su verso 4. La bondad, que viene del mismo término que significa también la benignidad de Dios. ¿Cuándo lo experimentamos? Como decía al principio, ¿verdad? Desde que creemos. Ahí es, hermanos, donde nosotros entramos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor aquí en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3 y su verso 4 al 5, dice la palabra del Señor. Pero cuando se manifestó, ve que no estaba aquí en la tierra, pero se manifestó, dice la palabra. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor con los hombres, fíjense ahí, él está poniendo, pues, ¿verdad? Está dejando que los hombres participemos, probemos de lo que Él es. Entonces, ¿qué pasó? Dice el verso 5, nos salvó, fíjense, la bondad, la benignidad de Dios nos salvó. ¿Cuántos pecados no teníamos nosotros en el pasado y cuántos pecados no tenemos en el presente y cuántos pecados no tendremos en el futuro? Y ve lo que hace la bondad, dice la palabra, nos salvó, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Dice ahí mismo, dice la palabra del Señor. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fíjense cómo relaciona lo que Dios es, su bondad, su benignidad, su misericordia, por el lavamiento y la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Fíjense, Él sabía que nosotros no podíamos salvarnos, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos, que necesitábamos de un sustituto, que necesitábamos de alguien que lo hiciera por nosotros, porque nosotros éramos incapaces. Entonces viene el Hijo de Dios, el enviado de Dios, a cumplir todo lo que Dios necesitaba, ¿verdad? Y el mismo Dios, dice la palabra, lo entregó en la cruz por nosotros. Él entregó a su Hijo, ¿verdad? Para que fuera desechado, ¿verdad? Por nosotros, a causa de nuestros pecados, porque de esa manera la justicia de Dios se hace, ¿verdad? El pecado tenía que pagarse, tenía que cobrarse, y fue Jesús el único que lo pudo pagar. Y de esa manera Dios, en su bondad, en su misericordia, en su benignidad, nos da, mis amados hermanos, la salvación. Entonces, si nosotros, hermanos, entendemos la esencia de Dios y lo hacemos parte de nuestra vida, ¿verdad? Vamos a aprender lo que es la benignidad, lo que es la misericordia. ¿Cómo? Practicándolo con los demás. Es así como nosotros podemos, hermanos, saborearlo, pues, ¿verdad? Hacerlo real, ver que es bueno, ¿verdad? Tener misericordia. ¿Tener misericordia de quién? De aquellos que nos hacen mal. De aquellos que son diferentes a nosotros. De aquellos que no concuerdan con nosotros. De aquellos que necesitan de Dios. Hay que tener misericordia. Y no solamente, pues, conocimiento, no solamente doctrina, no solamente, ¿verdad?, extremismo. Los fariseos pensaban que eso era lo que Dios buscaba de ellos. A veces nosotros podemos confundirnos también y pensar que eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros experimentemos lo que Él es en nuestras vidas para que podamos producir lo que Dios es, ¿verdad? Y podamos entonces entender, ¿verdad?, que es bueno, que es sabroso, que es delicioso, que es lo mejor, que es lo que debemos hacer. ¿Dónde lo iban a practicar los hermanos de Asia Menor? ¿En dónde iban ellos a practicar la misericordia? Con sus enemigos. ¿Y qué clase de enemigos tenían? Aquellos que andaban buscándolos para matarlos. No solamente habían judíos expatriados que habían sido sacados, ¿verdad?, a la fuerza de Jerusalén y andaban sin casa, por eso se llaman expatriados en Asia Menor. También había gentiles que estaban siendo perseguidos, creyentes gentiles, ¿verdad? Y que iba a empezar, apenas estaba por empezar la gran persecución romana, ¿verdad? Todavía sobre que no tenían casa, eran expatriados, andaban en Asia Menor, ahora iban a ser perseguidos a muerte. Para eso, para no sufrir, pues, ¿verdad? Para no amargarse, para no sentirse impotente, ¿verdad? Tenían que conocer a Dios.
Entonces el apóstol Pedro escribe su carta para que ellos puedan hacer conciencia, ¿verdad?, de lo que Dios es, entender lo que Dios ha hecho en su vida y practicarlo. ¿En dónde? ¿En dónde lo iban a practicar? Con ellos, con sus enemigos. Dice un hermano, aquel que no tiene enemigos no cumple el mandamiento, amar a sus enemigos. Fíjense, con aquellos que estaban buscando, hermanos, para destruirlo. Ellos tenían que depender de Dios para no ser destruidos por el enemigo. Porque lo que el enemigo hace cuando nosotros no participamos de los atributos de Dios, de su carácter, ¿verdad?, de su esencia, entonces lo que pasa es que tenemos una lejanía grande, ¿verdad?, de Dios. Y cualquier cosa nos destruye. Ese es el problema. Y es por eso es esencial para que nosotros podamos, hermanos, probar, gustar y depender de Él. Entonces, inciso B, su amor para con los hombres. Inciso C, su benignidad nos salvó. Tito capítulo 3, verso 5. Algunas preguntas aquí. Tenemos diferentes formas de vida que el mundo. ¿Estamos trabajando en lo que aún no hemos cambiado? ¿Cuál es tu experiencia con Dios? Usted puede hacer una lista, ¿verdad?, de cómo era antes y qué es lo que Dios ha hecho ahora y qué es lo que usted cree que Dios puede hacer todavía en su vida en el futuro. ¿Has probado y saboreado sus delicias? Bueno, esas son preguntas, ¿verdad?, que nosotros mismos debemos contestarnos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra experiencia con Dios? ¿Cómo qué ha causado? Por ejemplo, en el salmista David comparaba con el oro, que era más todavía que el oro, y que mucho oro, no que un poquito de oro, y que era más que la miel, más dulce que la miel, y que la miel que destila del panal. Era una forma de describirlo, pues, porque tratando de dar a entender lo sabroso, lo valioso, ¿verdad?, lo delicioso que es Dios en la vida del hombre. Y tanto así que él dice, dichoso el hombre, ¿verdad?, que ha probado de Dios. Entonces, mis amados hermanos, bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir ese camino, hermanos, seguir probando más de Dios, ¿verdad? No de manera por escrita, no de manera auditiva nada más, ¿verdad? No por ojo nada más, no por tradición, no por liturgias, no por... O sea que todas esas cosas son buenas, pero no, el camino no va por ahí, sino que tiene que ser parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida y también tenemos que participar de eso para poder sacar nuestra conclusión, ¿verdad? Si usted no se toma un vaso de leche, usted no puede decir que la leche es sabrosa. Pero hay personas que tienen sus clases de leche favoritas, ¿verdad? La mejor marca, esta es la más deliciosa. ¿Por qué razón? Porque ellos es parte de sus vidas, ellos lo toman diario. Entonces, de la misma manera, Dios tiene que ser parte de nuestra vida para que nosotros podamos hablar de nuestra experiencia con Él y experimentar de Él, ¿verdad?, saborear de Él, no solamente en emociones, sino en cosas que se haga palpables, realidades, ¿verdad?, que son, pues, son experiencias, ¿verdad?, que nosotros individualmente podemos tener con Dios. Entonces, creo que eso es, hermanos, lo que la palabra de Dios nos trata de enseñar, ¿verdad?, de manera resumida en 2 líneas, si es que habéis probado de la benignidad del Señor, pero lo bueno que es Dios es toda la Sagrada Escritura, ¿verdad? Esto solamente es un tema y podemos pasarnos desde la creación. Dios es bueno porque Él hace este planeta para nosotros, ¿verdad? Dios es bueno porque antes dice que había oscuridad y Él hace la luz pensando en nosotros, ¿verdad? Después no solamente la luz, dice la palabra que hace la tierra, ¿verdad? Aleja, ¿verdad?, lo que es, separa lo que es las aguas de las aguas, ¿verdad? Y pone las aguas, dice, arriba, y a las aguas en un solo lugar abajo, y a lo seco le llamó tierra, luego hace las plantas. Podemos hablar todo de eso, ¿verdad? Y eso porque Él estaba pensando ¿en quién? En usted y en mí. Ya cuando todo estaba arreglado, dice, pone al hombre en un jardín, en un paraíso, ya, bello, hermoso, todo estaba listo, ¿verdad? La benignidad de Dios, lo bueno que es Dios, ¿verdad? Todo lo hizo por nosotros. Entonces podemos hablar de toda la Biblia, de lo que es bueno, ¿verdad? Y cómo puede ser una experiencia en nuestras vidas. Pero esto es solamente un tema para que nosotros reflexionemos, ¿verdad?, de lo bueno que es Dios y cuál es nuestra experiencia con Dios. Muchas gracias, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Esto ha sido todo por hoy y que Dios nos siga ayudando para que podamos seguir, ¿verdad?, en ese camino hermoso y maravilloso
que nos enseña la palabra del Señor, de lo maravilloso y lo sabroso y lo delicioso que es andar en los caminos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir a Dios en una oración, mandar saludos aquí a nuestra hermana Adri Maribel Vélez Moro. Muchas gracias, mi amada, que el Señor me lo bendiga. Amén, así es. Saludos hasta Uruguay. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial, por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí con nuestros hermanos a través de estas páginas, Padre Celestial, compartiendo, Padre, tu palabra y meditando juntos tu palabra, Padre Celestial. Gracias te damos por la vida de cada uno de ellos, Padre, y que tú seas con cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, y en cualquier necesidad que os tengan, Padre Celestial, que usted supla, Padre eterno. Gracias te damos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Entonces vamos a terminar nuestra transmisión, no sin antes vamos a sintonizar unos himnos más para la gloria del Señor. Amén. Que tengan una bonita semana. Inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz y dio a las almas todas la gloria de su ser al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dices más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dices más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Sublime gracia del Señor.